la primera charla va a ser de paleontología y evolución y la va a dar Raúl Gómez. Bien, ¿cómo les va? Bueno, vamos con esto. Yo soy tutor de esta orientación, la coordinadora de la orientación es Cecilia Laprida, y básicamente esta orientación trata de buscar una formación, ¿sí? Un conjunto de materias que aporten una formación siempre evolutiva, en el sentido que es comparativa, y aborda temas de ecología y paleontología también, siempre orientada al estudio de las formas de vida, cualquiera sea, ¿sí? Plantas, animales, lo que sea, sobre todo apuntando a la evolución a grandes escalas, ¿sí? Que son tres tipos de escalas generales, ¿sí? Que pueden ser temporales. Una escala temporal amplia, estamos hablando de típicamente miles a millones de años, ¿sí? Dependiendo el grupo de que estemos hablando. Escalas temporales que necesariamente tienen que incluir muchas veces el estudio de registro fósil. Escalas espaciales amplias, esto tiene que ver con cuestiones que se pueden explorar a nivel regional, continental o mundial, ¿sí? Dependiendo el tópico, que abordan cuestiones muchas veces biogeográficas también, o sea, de la historia, de cómo se fueron ocupando las regiones por el grupo de estudio, y escalas filogenéticas amplias también, o sea que son a un nivel, a una organización suprapoblacional, ¿sí? Por encima del nivel de población, típicamente incluyendo grandes clados, ¿sí? Grandes grupos que incluyan muchas especies. Como les decía, esto se busca a través de incluir materias de diferentes áreas, ¿sí? De varios departamentos diferentes, de ecología, materia de genética, de evolución, sistemáticas, cosas de geología, paleontología, ciencia de la atmósfera también y computación. O sea, siempre bien amplio. Los tutores de esta orientación somos pocos por ahora, ¿sí? Aparte de quien les habla, ¿sí? Raúl Gómez, la coordinadora Cecilia Laprida, que es profesora por el EGE, profesora de paleobiología, Eduardo Soto e Ignacio Soto del EGE y Ana Tropea también del EGE. Ahí tienen los medios de contacto, pero de todos modos toda esta información está en la página. Y básicamente hay un poco a qué nos dedicamos cada uno, temas naturalmente de paleontología, pero también de sistemática, de evolución en general, ¿sí? Diversas cuestiones. Perdón, Raúl, estamos Esto no viendo se... la primera. Estamos viendo la primera. Tenés que picar la segunda, no sé. No, se ve que están con delay, porque Bueno, evidentemente va con delay esto. Nos quedamos en la primera diapositiva. No importa. Les decía, toda esta información está de todos modos en la página. Les iba a mencionar que de las materias, lo fundamental es que paleobiología, la materia de paleobiología es obligatoria en ambos planes, tanto 1984 como 2019. Y después el resto es muy parecido a muchas orientaciones, ¿sí? Con una fisiología y una o dos sistemáticas, dependiendo si es 84 el plan con dos sistemáticas o 2019 con una sola. Y después en las esenciales troncales y en las recomendadas son un montón de materias de este conjunto más o menos que les decía, que de todos modos la información precisa, tal cual, la encuentran también en la página. Bueno, no En vimos que cuanto a haya oferta, pasado la página, no que haya pasado el slide. bueno, mala suerte. En cuanto a los temas de tesis, después esto, si les parece, lo podemos subir. Yo Después lo las estoy subimos todo. pasando y se está grabando, así que yo supongo que deben salir eventualmente. Les decía, en cuanto a temas de tesis, hoy día hay dos laboratorios, el de Ignacio Soto, ¿sí? De Biología Integral de Sistemas Evolutivos, y el mío, el Laboratorio de Morfología Evolutiva y Paleobiología de Vertebrados, que estamos ofreciendo temas para hacer tesis de licenciatura a distancia, pero de todos modos, con un retorno normal a la presencialidad, naturalmente todos los tutores de esta orientación tienen lugar, digamos, ¿no? Para ofrecer temas, y hay muchos otros laboratorios, ¿no? De paleontología y de biología
que también tienen temas asociados a esta orientación. Naturalmente esta orientación, como foco, digamos, tiene estos estudios enmarcados en un marco académico, ¿no? De investigación científica. Pero por supuesto que quienes se dedican a estos estudios también a veces se dedican a consultorías y a otras ramas, ¿no? Pero bueno, esta es muy académica. Ahora sí. Ahí va, sí. Ahí no. Ahora sí. Bien, vamos con otra orientación muy relacionada en algún sentido, que es sistemática y morfología animal. Esta orientación es mucho más restringida desde el punto de vista que está orientada naturalmente solo a los metazoos, ¿sí? Pero es también igualmente amplia en el sentido de que plantea un enfoque comparativo, ¿sí? Del estudio de los animales, de los metazoos, aunque la orientación incluye ramas que permiten estudiar a los animales a diferentes escalas, ¿sí? No necesariamente una escala amplia, puede ir de una escala subpoblacional a una escala suprapoblacional, sí, y comparativa, incluyendo muchas especies de grandes clados. Así que en este sentido varían las escalas, no varía el grupo. Pero en las demás cosas es bastante similar. Los tutores de la orientación somos unos cuantos, ¿sí? Ahí están listados, de todos modos está la información de vuelta en la página. Los temas a los que nos dedicamos son muy diversos, incluyen diferentes grupos de animales, incluyendo insectos, incluyendo vertebrados, incluyendo otros grupos de artrópodos también. Y las cosas concretas de las materias esencialmente ponen foco en, naturalmente, materias sistemáticas, ¿sí? Donde además de incluir una fisiología, ¿sí? Como es común a todos los planes, y evolución en 84, naturalmente como obligatoria, que en 2019 no está contemplada de esa manera, siempre sistemáticas, ¿sí? Y dentro de las sistemáticas pueden ser muy variadas. Hay algunas concretas que se piden, ¿sí? Por ejemplo, 2 de estas 3, tipo invertebrados 1, invertebrados 2 o vertebrados, o sea, básicamente que vayan por el lado de los invertebrados no artrópodos, por los artrópodos o por los vertebrados, ¿sí? Que elijan 2 de esas 3. Y luego sí, entre las esenciales y troncales, incluir más sistemáticas, naturalmente, se plantea, aunque no es necesario, ¿sí? Lo que pasa es que están devueltas algunas de esas y otras más como para poder elegir. Luego, un montón de materias que tienen que ver con la organización de los animales, ¿sí? Como puede ser histología, como puede ser embriología, que ayudan a completar, digamos, un panorama comparativo, y luego otras como genética o paleontológicas también. El plan 2019 básicamente es igual, salvo por lo de evolución que les comentaba, que sea una de las 3 sistemáticas en lugar de 2, y luego la oferta de materias es similar, ¿sí? Y como siempre se contempla que puedan elegir una de cualquier, del listado completo, digamos, ¿no? De materias. En cuanto a la oferta de tesis y licenciatura, son varias, ¿sí? Aunque no hay tanta oferta al día de hoy, pero bueno, eso tiene que ver con cómo se vaya actualizando la bolsa de tesis a distancia. Naturalmente hay temas a distancia, yo estoy acá de vuelta al listado, pero hay un montón de ofertas en la presencialidad para dedicarse desde gusanos, ¿sí? el mintos, para hablar propiamente, parásitos, protistas, moluscos, crustáceos, arañas, anfibios, y con diferentes focos, ¿sí? Algunos más taxonómicos, otros tendrán algún enfoque más ecológico, otros tendrán un enfoque más evolutivo, ¿sí? Pero la oferta es muy variada. En cuanto a las salidas, no solo naturalmente están las vinculadas a la investigación científica, ¿sí? En el ámbito académico-científico, sino que también de repente se vinculan con un montón de otras ramas, ¿sí? Como puede ser la conservación, temas en industria, naturalmente mayormente a través de consultorías, temas de sanidad, particularmente de parasitología,
e incluso temas forenses, como puede ser la entomología forense, ¿sí? Que también hay muchos que han salido, digamos, siguiendo este tipo de orientaciones, dedicándose a esa rama. Completo. Sí, Buenísimo, buenísimo. Yo lo que voy a justamente adelantarles es que ustedes van a tener la oportunidad de ver distintos tipos de presentaciones también en estos 5 minutos. Y eso hace a la variedad y diversidad enorme de distintos tipos de tutores y tutoras. Entonces, en función de lo que mencionó Omar en un principio, que él prefiere a lo mejor tener grupos de estudiantes a quienes, a grupo, a mí en lo personal me gusta hacerlo de forma personalizada. En mis 20 y pico de años que hace que soy tutora, tarea que me recontra encanta y que no es administrativa. No es una tarea administrativa, es como mencionó Regino, son tareas realmente de acompañamiento y de vuelta, y de confianza. Bueno, entonces vamos a empezar con la ecología. Yo soy Aide Pizarro, soy también la coordinadora de esta área y soy profesora también de una materia que ahora les voy a presentar brevemente, del Departamento de Ecología, Genética y Evolución. ¿Qué es la ecología? La ecología es el estudio de los organismos vivos, cómo interactúan entre ellos y cómo interactúan con el ambiente. Entonces, acá ustedes brevemente un esquema que saqué de internet. Esto es cómo está organizada la materia, desde moléculas hasta el planeta. Entonces, la ecología básicamente está focalizada a los niveles de organización que tienen que ver con las poblaciones, con las comunidades, con los ecosistemas. Los ecosistemas, pueden haber muchos ecosistemas que forman paisajes, biomas, y ahí tenemos a nuestro querido planeta que en estos momentos está atravesando una de las más fuertes pandemias en la historia y que vamos a ver, o ustedes van a saber, que tiene un fuerte origen ecológico. Acá les voy a pasar algunas fotos de ecosistemas con gente que está trabajando, ecosistemas terrestres, ecosistemas antárticos. Acá en nuestra casa hay mucha gente que trabaja en Antártida, con distintas miradas poblacionales, como en este caso que están trabajando con orcas, miradas de comunidades, como por ejemplo se puede estar trabajando en ecosistemas acuáticos, como puede ser un humedal, como puede ser una laguna somera, y también se está trabajando con ecosistemas, microecosistemas, a una escala microbiana, en donde las mismas bases teóricas que se estudian para los ecosistemas terrestres son las que también se estudian para los ecosistemas en miniatura, al microscopio. Se hacen experimentos, se hacen muchas salidas a campo, pero también se trabaja en laboratorio. Se hacen experimentos observacionales, se hacen experimentos manipulativos. Y acá lo que les quería mostrar son imágenes que seguramente las ven todo el tiempo en documentales. Esto es sobre explotación de especies, esto es especies invasoras, esto parece un cuadro de un pintor cubista, pero en realidad es una imagen satelital de parches, de un ecosistema, no un ecosistema, un sistema completamente fragmentado, contaminación, cambio climático, ¿verdad? Y sobre todo los problemas de urbanización. Ecología trabaja también con herramientas teóricas que se estudian en las materias duras que tiene la orientación y cómo no solo hacer teoría, sino que también cómo aplicar esos conocimientos a estas problemáticas en las que en estos momentos estamos atravesando como planeta. Acá vemos, por ejemplo, que se trabaja también en cómo tratar de restaurar, por ejemplo, sistemas que han sido impactados por la actividad humana. Ojo, en ecología, las sociedades humanas están incluidas en el ecosistema. Entonces, no somos ecólogos de áreas protegidas. Por supuesto, sabemos cómo se trabajan en áreas protegidas, pero también tenemos incluida a las sociedades humanas dentro de la problemática ecológica. Entonces, ¿qué tendrías que cursar? Dentro de las materias exclusivas del Departamento de Ecología, Genética y Evolución, ya que como ustedes ya sabrán,
tienen materias, los planes, el plan de ecología, la orientación de ecología, tiene materias que vienen de otras también departamentos. Yo les voy a presentar brevemente las materias que son básicas ecológicas de nuestro departamento. Son las troncales, las mencionadas por Regino, que son las básicas, son las duras de ecología. Ecología ambiental, que estudia la parte abiótica de los ecosistemas, estudia corrientes marinas, factores ambientales en general de los ambientes terrestres, nutrientes, energías, van cambiando según las escalas. Esta es ecología de poblaciones. Acá estamos hablando del nivel de organización de poblaciones. Variables relacionadas con las poblaciones. Todas las materias de ecología tienen salidas a campo y crucemos los dedos que pronto las podamos retomar. Entonces, hay mucho trabajo de campo y también trabajo de gabinete y de laboratorio. Acá tenemos ecología de comunidades y ecosistemas, que es la tercera materia troncal, en donde estamos basándonos en esa escala de organización que mencioné al principio. Después vienen otras materias, también ecológicas, que ya abordan distintas miradas dentro de la ecología. Ecología de paisajes y regiones, que es la materia que está Regino dirigiendo, es el profesor de la materia, que comprende procesos ecológicos a escalas de territorio grandes, teniendo en cuenta su estructura espacial. Estaría Regino, buenísimo, que vos expliques, pero no tenemos tiempo. Ecología del comportamiento animal, como se verá acá, genética y ontogenia del comportamiento, ecología del comportamiento, evolución del comportamiento, selección sexual, etc. Hermosa materia, limnología. Acá la tenemos a Irina Izaguirre, la doctora Irina, que es la profesora de esta materia, que es ecología de agua dulce. Encara los ecosistemas de agua dulce, desde los microlimnótopos, desde los chiquititos, hasta los grandes ríos y las grandes represas y los grandes lagos. Oceanografía biológica, a partir de este año, se está cursando en nuestra casa, en nuestra facultad. Es, obviamente, como la palabra lo indica, está focalizada a la mirada marina, en donde se analizan, también hay mucha morfología de organismos marinos y todo lo que tiene que ver con esos ecosistemas que tienen una relevancia enorme. Biología de la conservación, ya estamos hablando de materias en donde se aprende, en este caso, cómo a diseñar, por ejemplo, áreas protegidas, con innumerables tópicos que tienen que ver con distintos intereses. Tal como mencionara recién Raúl, acá también en ecología se puede hacer ecología básica, se puede hacer ecología estrictamente académica, como ecología aplicada en consultorías y en lo que se necesite, digamos, que pueden haber distintas formas de trabajo en esta disciplina ecológica. Bueno, ni hablar lo que estamos ahora viviendo dentro de lo que puede llegar a ser una pandemia. Está ecología y epidemiología de infecciones parasitarias. Esta es una materia que se está dando en el verano. Y esta ecología y desarrollo la dejé para el final porque yo la quiero, porque es la materia que yo llevo adelante, y que tiene justamente una mirada en donde las sociedades están completamente involucradas en esto que llamamos el manejo ecosistémico sostenible. Está el rol del ecólogo, están los roles de las instancias gubernamentales, se ve mucho legislación ambiental, se ve, digamos, empresas, roles de las empresas, etc. Esto es ecología. Para mayor información, ahí está la página de nuestro departamento. Listo, gracias. Muchas gracias, Aide. Muy interesante ecología. ¿Y qué te parece? Bueno, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Yo les voy a contar sobre esta orientación, donde acá sistemática, morfología y fisiología vegetal. En realidad esta es la orientación que involucra
no puedo hacer, yo tampoco puedo. Bueno, entonces lo que les quería decir es que las plantas son las protagonistas. Esta orientación quedó como reuniendo a todo lo que tenga que ver con las plantas, es nuestro objeto de estudio. Y bueno, entonces, si a ustedes les gustan las plantas, tal vez se pregunten, bueno, ¿qué es lo que hace un biólogo especialista en plantas, ¿no? Bueno, en investigación básica, si les interesa cómo son las plantas, qué pueden hacer, taxonomía y sistemática, trabajar en filogenias, relevamiento de especies, no sé si ven mi cursor, relevamiento de especies, confección de floras. Puede ser que les interese, por ejemplo, la interacción de la biología floral y la interacción de las plantas, de las flores con los polinizadores, o que les interese la interacción de las plantas con microorganismos, ¿no? Así, reuniones entre distintos reinos. La paleobotánica, la palinología, el estudio del polen en paleontología. Puede ser que les interese cómo funcionan las plantas, y esto puede ser que les interese desde nivel organismo a un nivel ecosistema, cómo por ejemplo las plantas se adaptan al ambiente, cómo realizan cosas que tengan que ver con la fotosíntesis, cosas que tengan que ver en el efecto de las plantas en mitigar el cambio climático, o cómo las plantas son víctimas de ese cambio climático. Todo eso tiene que ver con el funcionamiento y la fisiología de las plantas. Puede ser que les interesen las plantas como modelos de desarrollo, tanto a nivel organísmico, como puede ser, por ejemplo, como modelos de desarrollo de biologías al nivel de biología celular. Un ejemplo que les puedo dar es, por ejemplo, cómo los estomas, que están formados por esas dos celulitas oclusivas en la superficie de las hojas, son células que se usan como modelo de sensado de condiciones ambientales. O, por ejemplo, el polen, cuando se desarrolla el tubo polínico, como una única célula se desarrolla una célula vegetal. O puede ser, siendo totalmente a otra cosa, a un aspecto más social de las plantas, que les interese los conocimientos, por ejemplo, de los pueblos originarios en cuanto a botánica, que les interese la etnobotánica. Estos temas que les digo acá son de investigación más bien llamada básica, pero puede ser también que les interese trabajar en investigación aplicada, por ejemplo, mejorar plantas de interés agronómico, hacer biotecnología de plantas para generar plantas tolerantes a estreses, plantas tolerantes a patógenos, resistentes a patógenos, plantas con mayor valor nutritivo. O, por ejemplo, una cosa tecnológica también, desarrollar plantas, y acá también entrarían las algas como fuentes de biocombustibles, como factores de bioremediación de ambientes contaminados, ambientes degradados, plantas que absorben, por ejemplo, metales pesados de lugares contaminados y los limpian, plantas como fuentes de productos farmacéuticos, productos nutricéuticos, productos industriales. A un nivel más regional puede ser que les interese trabajar en equipos multidisciplinarios viendo la predicción del estado de los cultivos, modelos climatológicos, y por último también en biología forense. Las plantas, el polen se utilizan como marcadores en biología forense, o también algunos grupos de algas. Esas son algunas cosas en las que trabajamos los biólogos especialistas en plantas. Y ahora, ¿cómo es la orientación? La orientación se las cuento con el plan 19, el plan 84 es muy parecido en cuanto a las materias. Tienen dos asignaturas obligatorias, una es fisiología vegetal, todo el mundo que cursa esta orientación tiene que cursar fisiología vegetal, y opción entre una de estas dos materias de biodiversidad de plantas y algas. Una es sistemática de plantas vasculares, y la otra es morfología de criptógamas, que ahí se ven algas, hongos y briófitas. El total, como ya saben, es de 1.120 horas más tesis de licenciatura, que es obligatorio, ¿no? Y ustedes puede ser que en este plan 2019 tengan distintos enfoques, ¿no? Tienen, en todos los enfoques tienen asignaturas troncales, esenciales de la orientación,
en el que les vamos a pedir que hagan 3 de esta lista que está acá arriba a la derecha, y después completen con asignaturas recomendadas. Y yo puse acá 3 distintos enfoques que pueden tener dentro de este gran paraguas de la biología de las plantas. Un enfoque puede ser en sistemática. Esto no está limitado, no quiere decir que ustedes tengan que hacer uno de estos tres grupos que les voy a contar, pero para darles una idea, si lo que les interesa es la sistemática de las plantas, es probable que dentro de las asignaturas troncales elijan estas de biología de desarrollo, que es más que nada la anatomía de las plantas, la anatomía vegetativa, la anatomía reproductiva, las semillas, las flores ahí, que elijan ficología, que elijan, o sea, las algas, que elijan la otra materia que no eligieron acá como obligatoria, la otra materia de sistemática, y que elijan, por ejemplo, sistemática teórica. Y de esta lista más larga puede ser que elijan biología comparada de protistas, por ejemplo, si ficología no se está dando, o que elijan paleobotánica, o puede ser que haya alguna otra de esta gran lista larga que les interese, que la puedan hablar con sus tutores. La otra, ¿cómo es esto? El otro enfoque que les puedo contar es un enfoque más fisiológico molecular, donde entonces probablemente las asignaturas troncales que hagan sean estas mismas de anatomía que veíamos recién, y que agreguen, por ejemplo, biotecnología vegetal, y tal vez sistemática de plantas vasculares si no la tuvieron acá. Y agreguen, por ejemplo, biología celular, biología molecular, biometría 2, es una materia que les pedimos en general, es muy buena para los que trabajamos en fisiología, genómica aplicada, instrumentación biológica. Y creo que me olvidé, este es el otro enfoque, un enfoque más en interacciones. Si, por ejemplo, lo que les interesa es cómo las plantas se relacionan con otros grupos, por ejemplo, con organismos patógenos de las plantas o con organismos simbiontes o con, por ejemplo, polinizadores, puede ser que entonces hagan, por ejemplo, la materia fitopatología en el grupo de estas asignaturas esenciales, o, por ejemplo, acá invertebrados 2, si les interesa, por ejemplo, los polinizadores, o alguna de las materias que les contó recién ahí de ecología. Esos serían los 3 distintos enfoques que en general prefieren los estudiantes que eligen esta orientación. Pero puede haber variaciones de esto también. Y lo otro que les quiero contar entonces es en qué pueden hacer las tesis de licenciatura en la orientación vegetal. Más que contarles distintos ejemplos de tesis de licenciatura, les cuento en qué pueden estar trabajando mientras estén haciendo la tesis. Puede ser que estén haciendo trabajo en laboratorio con plantas cultivadas en cámaras o cuartos especializados y que ahí estén midiendo parámetros fisiológicos si tienen esta orientación, este enfoque más fisiológico, o con plantas cultivadas en invernadero midiendo distintos parámetros fisiológicos. Puede ser que trabajen a campo mirando interacciones o mirando especies en particular que les interesen. Puede ser que hagan estudios anatómicos de expresión de genes. Hay un grupo que trabaja con biología de semillas haciendo este tipo de cosas. Puede ser que trabajen en observación y recolección de polinizadores, observación de las interacciones planta-polinizador, que pueden ser insectos o aves. Puede ser que hagan recolección de especímenes para generar un herbario y estudiar una flora de una determinada región. O puede ser que ya están haciendo algo de etnobotánica, que hagan entrevistas y colección de materiales, entrevistas a personas de grupos, distintos grupos étnicos para entender su visión de las plantas, ¿no es cierto? Acá tengo algunos títulos de las orientaciones, de ejemplos de tesis recientes de licenciatura en la orientación vegetal. Ven que hay, por ejemplo, biología reproductiva de una especie, establecimiento de comunidades de una especie invasora, fisiología del agua y los nutrientes en eucaliptus, acá relación de unas plantas gramíneas con hongos endofitos,
etcétera. Cosas muy, muy variadas dentro, siempre siendo los protagonistas las plantas. Acá estamos los distintos tutores, los van a encontrar en la página de carrera. Tenemos gente que trabaja como yo, como Gabriela, en fisiología de plantas, gente que como David, que da la materia en botánica económica y trabaja, se enfoca en agroecosistemas. Leopoldo, que trabaja en interacciones de plantas con hongos benéficos. Y Ana, que también trabaja en interacciones de plantas con microorganismos. Jorge, que trabaja en mecanismos moleculares de la germinación del polen. Agustín, que trabaja en sistemática y taxonomía de orquídeas, y Eugenia, que trabaja en etnobotánica. Así que nosotros estamos todos disponibles para sus preguntas. Y lo último que les quiero comentar es que se puede trabajar, y les doy acá algunos ejemplos, más allá de esa investigación básica que les conté, ejemplos de personas que terminaron la licenciatura con nuestra orientación y que están trabajando, por ejemplo, en sanidad de semillas en el International Rice Institute, o que están trabajando como curadora de herbario en el Instituto de Botánica, trabajando en desarrollo territorial, ecofisiología en el INTA, trabajando en asuntos regulatorios de plantas transgénicas en Bayer Crop Science, o trabajando, por ejemplo, en el área de educación del jardín botánico. Bueno, esto es lo que les quería contar entonces de nuestra orientación. Y después, cuando vayamos a los grupos, podemos seguir charlando. Bueno, sigue el querido Alejandro De Lorenzi con la orientación Fisiología Animal y Neurociencias. Sí, se ve bien. Pues bien, perfecto. Estuve practicando antes. Bueno, un gusto tener tanta gente en tantos estudiantes, tantas estudiantes en este grupo. Solamente una pequeña presentación de la orientación Fisiología Animal y Neurociencias. Nomás mucho para contarles, ya los títulos me parece que en parte lo dicen todo, ¿no? ¿Qué temas trabaja la orientación o qué temas se pueden ver dentro de la facultad y la gigantesca oportunidad que tienen los estudiantes de acercarse a esta carrera que tiene más de 100 materias optativas? Dentro de todas esas, esta orientación de Fisiología Animal y Neurociencia trata de reproducción, de fisiología sensorial, pueden ver endocrinología, toxicología, y esto es cognición humana, cognición en abejas, cognición en cangrejos, los más variados temas de fisiología, desarrollo, biología molecular, muchísima farmacología. Así como acá verán desde la ecología a la clínica, hay una variedad de temas para abarcar dentro de esta orientación. Por supuesto, imposibles de describir aquí, pero sí que tienen todas las aproximaciones, no solamente del punto de vista conceptual, sino también de las aproximaciones experimentales, que van de la biología molecular hasta temas de computación, hasta análisis poblacional de comportamientos humanos, optogenética, imágenes de calcio y muchísimos temas más que se puedan imaginar. Todos puestos en esta pequeña diapositiva para mostrarles algunos ejemplos, pero desde cómo se desarrollan estos enfoques moleculares en diversos organismos, y acá, por ejemplo, algunos crustáceos, cerebro de abejas, cerebros humanos, en peces, y solamente para mostrarles algunos, y no quiero recortar esta muy gran orientación, grande en cuanto al número, digo nomás, ¿no? Todas son importantísimas, y no sé si les pasa a los demás, pero yo escucho estas charlas y me dan ganas de cursar de nuevo un montón de materias de la carrera que no he podido cursar a través del tiempo. El plan 84, dado el tiempo, es muy parecido al plan 2009, así que lo voy a pasar. Y el plan 2009 tiene para elegir, el plan 2019, una tesis obligatoria, por supuesto, y una serie de materias, una materia obligatoria que se pueden imaginar, que son las dos fisiologías animales que tenemos, todas fantásticas las dos, para una invitación a acercarse a cursarlas, y materias esenciales, acá hay que elegir a un mínimo de 3 de estas materias. Ya los títulos lo dicen todo, que van de fisiología del sistema nervioso, endocrinología de vertebrados, reproducción y desarrollo,
histología animal, neurobiología del aprendizaje y la memoria, neurofisiología integrativa. Hay un montón de temas que están más que invitados a acercarse y a discutir de cómo de cómo nos acercamos a esa, y tienen por supuesto después para elegir dentro de esas materias muchísimas combinaciones posibles de las más de 100 materias. ¿Cuántas son, perdón, vecino, cuántas materias optativas hay hoy en día, más o menos? Sí, creo que son alrededor de 120. Bueno, hay 120. es un número que por 120. suerte se van a quedar con ganas de cursar decenas de materias. Por ejemplo, acá este mini detalle de las que están es nada más que las más elegidas y las más frecuentes, que no quiere decir que sean las que cada tutor en general recomienda, sino es una serie de materias que van a encontrar en el ciclo superior, que incluyen hasta introducción a la computación, como verán que en las fisiologías, en las neurociencias y en todas las carreras son muy importantes, y una larga lista de orientación de tutores. A muchos no nos conocen, pero es una gigantesca invitación. Ustedes escriban, hablan, estamos todos abiertos a escucharlos, y están todos los estilos, como bien la gran Aide Pizarro nos aconsejaba. En la biodiversidad estamos nosotros también, y hay gente que le gusta juntar a muchos alumnos juntos, otros que reuniones individuales. Toda esa biodiversidad está presente en todos esos tutores, así que a mí como a todos ellos, bienvenidos a las miles de consultas que tengo. Sepan que es un placer acercarnos a los alumnos. Y acá solamente una diapositiva para cuando después la vean, algunos ejemplos de la gran oferta de bolsas de trabajo, para así decirlo, pero de posibilidades de tesis y de licenciatura que se pueden acercar, que van de todos estos temas que les fui nombrando. Así que, nada, 5 minutos, así que muchas gracias. Y los esperamos como en todas las orientaciones para seguir hablando con ustedes. Bueno, pasamos a la otra, biología molecular, Erika Petrera. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Damián Larespacio, Damián, voy a dar sí, yo también, la de perdón. la biología molecular. Básicamente lo que le voy a presentar es la orientación de biología molecular, y en el medio un pequeño mensaje por algo que lo vi mucho en los chicos que vienen buscando tutor. Biología molecular medio que es conocida, o sea, es simplemente el campo de la biología que estudia la estructura, las proteínas y los mecanismos de biomoléculas, y básicamente estudia los procesos esenciales para la vida, pero a nivel molecular, digamos, ese es como el eje que une todo lo que hay alrededor de lo que es la biología molecular. Es un campo ya no tan nuevo, digamos, tiene 45 años, o sea, ya dejó los pañales, ya está entrando en la segunda, tercera adultez, y lo que tiene a favor es que es una orientación muy versátil, porque permite trabajar en muchos campos distintos de investigación, que involucran, por ejemplo, lo que contaban recién de fisiología. Hay un montón de cosas que uno podría aportar desde la biología molecular, tanto para fisiología, para genética, para microbiología, para virología, inmunología. Y lo que tengo acá, que es que realmente permite tanto lo que es la investigación básica, que es como el fuerte tradicional de la biología molecular en Argentina, como así también en los últimos, diría, 10 años, 15 años, 20 años, ha habido un incremento progresivo notable de lo que es la oferta aplicada en el sector privado en Argentina, este tipo de orientación. Esto que les pongo acá no quiere decir que la biología molecular es lo más importante y todo lo demás es satelital, sino que visto desde la biología molecular como lo central, hay un montón de interacción con un montón de otras disciplinas, donde puede estar la biología celular. Traté de ponerlas en proximidad dependiendo digamos, de la relevancia que tiene una respecto de la otra, ¿no? Yo desde parado de la biología molecular puedo interactuar con gente que hace biología celular, fisiología, puedo llegar rápidamente a lo que pueda tener una aplicación biotecnológica, pero también puedo hacer biología estructural para tratar de comprender la estructura-función de biomoléculas. Eso también me puede llevar a tratar de entender la biofísica y entender la biofísica de ciertas moléculas y cómo interactúan y cómo es todo su mapa de interacción. Puedo salir disparado hacia lo que es biología de sistemas o volver a caer en biología celular. Me puede permitir entender cosas de neurociencias, interactuar con bioinformáticos. Desde biología molecular y genética hay un flujo, digamos, a veces incluso hasta es medio difícil, ¿no? Donde poner el borde, después cuando uno habla de genética de poblaciones y demás es otra cosa, pero, digamos, evolución, inmunología, microbiología, o sea, existe toda una gama de otros campos disciplinares, igual o más importantes,
pero que a partir de la biología molecular uno puede interactuar, porque el tema de estudio casi siempre uno va a ver una molécula que le puede llegar a interesar ver cómo es su rol o su función en las demás cosas. Y con esto un pequeño anuncio que es, lo veo muchas veces, no tuve muchos chicos tutoriados, pero tuve varios y veo que siempre hay una angustia de, si elijo esta orientación, si yo elijo molecular, nunca voy a poder hacer fisiología o nunca voy a poder hacer biotecnología, incluso una micro obsesiva angustia de, si yo dejo afuera esta materia, nunca en mi vida, si yo no curso ahora virología, nunca en mi vida voy a poder tocar un virus, y les diría, relajen, tómenselo en serio, porque hacerme el plan es importante, pero digamos, uno una vez que tiene el plan, fíjense que todos, casi todos los que estamos hablando de la orientación, les vamos a hablar de la posibilidad de la interdisciplinaridad que tienen. ¿Por qué? Porque hay mucho flujo horizontal entre las distintas cosas. Entonces, si ustedes hoy no cursan biología, no piensen que nunca van a tocar un virus en su vida, ¿sí? O sea, tómenselo en serio, pero no se angustien, no hay un embudo que ustedes van dejando cosas afuera y si dejaron esto afuera nunca más lo van a tocar en su vida. Y es importante sacar esa cosa de angustia que a veces genera. Entonces, biología molecular van a poder toquetear o interactuar con un montón de otras temáticas. Volviendo para atrás, los planes son distintos, el del 84 y del 2019. Dentro del plan 1984 hay un ciclo troncal de 13, que es el común, y lo que tienen es evolución socio-obligatoria, que eso ya se habló, una fisiología, que esa fisiología pueden elegir entre IFM, FAC o fisiología vegetal, si les gustan las plantas pueden ir para ese lado también, pero una fisiología tienen que hacer, microbiología tienen que hacer, lo que pasa en el mundo micro es importante, una biología celular tienen que hacer, qué pasa en las células es importante, y obviamente una molecular entre las dos que hay. En el plan 1984, la tesis de licenciatura optativa. Ahora, si bien cambió, el espíritu es el mismo, hay 4 materias que sí o sí van a tener que elegir entre biología celular u organización y función celular, de nuevo, nivel celular, biología molecular y genética molecular, el nivel molecular, alguna fisiología, microbiología, y después las materias selectivas y la tesis obligatoria. Y para que tengan una idea de qué hablamos cuando hablamos de esta orientación, quiero que vean lo variado que puede ser. Estos son ejemplos de tesis de licenciatura y doctorales, marcados dentro de lo que es biología molecular, y por ahí tienen relevancia de la sumodilación, que es una modificación posttraduccional de AKT en células madres embrionarias, y cómo puedo establecer un modelo experimental y efectos sobre el factor de transcripción, o efecto de antígenos de latencia en Mycobacterium tuberculosis sobre maduración y función de células presentadoras de antígenos. Esto es netamente inmunológico. Acá estamos hablando de biología molecular más clásica. Vía de integridad de la pared celular y regulación de transcripción de subunidades de Saccharomyces, o sea, qué pasa en una levadura, cómo influye la pared celular como la transcripción. Estudio epigenético de células de epidermis de raíz de Arabidopsis thaliana. Tesis doctorales, proteínas ASR de tomate, que estas son proteínas de resistencia a estrés cuando falta agua. Tengo una planta, no hay agua. Si no hay agua se estresa. Eso hace que haya proteínas que se activen, que hacen algo para responder frente al estrés del agua. Eso es una tesis que se puede hacer en marco de biología molecular. Respuesta antiviral de interferón en células infectadas por virus Junín. Acá está la interacción entre inmunología y virología, también en el marco de la biología molecular. Control traduccional, o sea, control dentro de los pasos de la biología, de transcripción y traducción, control de la traducción, enquiescencia o crecimiento de levaduras, regulación transcripcional de subunidad de raíz de proteínas quinasa. Entonces lo que tienen acá son ejemplos de biología celular, inmunología, virología, etcétera, todo marcado dentro de lo que es la biología molecular. Tutores hay un montón, y si se fijan, trabajan en un montón de departamentos distintos, no solamente de FMC, también hay de BBE, también hay de química biológica, ¿sí? Hay varios de química biológica porque la separación entre química biológica y biología molecular muchas veces es muy fina, y cualquiera de estas personas las pueden contactar y todos van a estar bien predispuestos para ayudarlos. Escríbanles a todos, traten de sacarse todas las dudas, y eso es todo lo que tengo para decir en mis 5 minutos de biología molecular. La siguiente presentación es de Laura Levin, microorganismos. Les voy a hablar de la orientación biología de microorganismos. Esta orientación tiene como objetivo brindar conocimientos sobre la diversidad y la biología de los microorganismos, tanto los organismos procariotas como los eucariotas, y con respecto a
las posibilidades de investigación básica y aplicadas tienen muchas líneas en común con lo que contó Irene Valori con respecto a, perdón, me están dando más la cámara y de repente se me va y por eso me quedo blanco, pero espero que puedan ver la proyección. Tiene, ahí está, bueno, me estoy yendo para arriba, bien. Sí, la vemos bien. Bárbaro, ahí volvió la cámara. Tiene muchas líneas de investigación básica y a líneas de investigación aplicadas similares a las que contó Irene con respecto a plantas, pero en este caso orientadas a microorganismos. ¿Qué microorganismos se estudian? Bueno, tanto microorganismos procariotas como microorganismos eucariotas, algas, hongos, los virus, que bueno, hoy día tienen mucha trascendencia, y diferentes aspectos, tanto interacciones de estos microorganismos con los ecosistemas, con otros organismos, aspectos de biología celular, de biología molecular. Con respecto al Plan 1984, tiene 5 materias obligatorias, evolución es una, microinmuno es otra, biología comparada de protistas o morfología de criptógamas, alguna fisiología, que puede ser fisiología vegetal, introducción a la fisiología molecular, o micología experimental, que ahora se llama fisiología fúngica. Yo soy la profesora de fisiología fúngica. Fitopatología o microbiología del suelo o parasitología general. Con respecto a las materias selectivas, hay una chorrera de materias que pueden elegir, y se contempla también la realización de una tesis de licenciatura. Después les voy a contar diferentes temas de tesis de licenciatura que se pueden hacer dentro de la orientación. Y con respecto a el plan 2019, en la que ya se contemplan horas, ¿no? Hay también 4 materias obligatorias más la tesis de licenciatura. Fíjense que muchas de las materias son similares a las del plan 1984. Las materias obligatorias, microbiología, biología comparada de protistas o morfología de criptógamas, alguna fisiología, y fitopatología o microbiología del suelo, o ecología y epidemiología de infecciones parasitarias, parasitología general. Materias selectivas, 3 materias de 160 horas distintas de las obligatorias. Fíjense que son materias, digamos, que tienen un contenido, una carga horaria importante, o una combinación sumando 480 horas. Y de vuelta, un importante número de materias, algunas que tienen que ver con ecología, otras que tienen que ver con biología celular, otras que tienen que ver con materias más sistemáticas, materias biotecnológicas también, en fin, un amplio rango de materias. Y la amplitud de las posibilidades de investigación, tanto básica como aplicada, se ven también en las líneas de oferta de tesis de licenciatura, que tienen que ver tanto con biología celular, como con biología molecular, como interacciones entre organismos con el ambiente, y también aplicaciones biotecnológicas. Como bien mencionaba Irene, aplicaciones a la salud, a la industria alimenticia, a la agropecuaria, etc. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, digamos, de tesis de licenciatura que se están ofreciendo en este momento. Por ejemplo, el doctor Lechner, que es un especialista en hongos, ofrece tesis relacionadas con el cultivo de hongos comestibles. Hay otras tesis relacionadas con hongos micorrízicos, con asociaciones entre hongos y gramíneas, que es una línea de tesis que también vimos que se ofrecía en otra orientación, con producción, en este caso de biogás o de abono, también por hongos, con hongos fitopatógenos, con la relación entre microalgas y contaminación, con temas de bioremediación, utilizando levaduras, utilizando también bacterias. Ahí la doctora Reicher postula también una tesina de licenciatura en bioremediación con bacterias, mientras que hay temas de bioremediación con hongos, con hongos filamentosos, con levaduras.
En fin, hay también uso de toda esta variedad de microorganismos con aplicaciones industriales, algunas de las ofertas de licenciatura que pueden encontrar en la página de la comisión de carrera. Estos son simplemente algunos ejemplos. Con respecto a los tutores, hay tutores también del Departamento de Química Biológica, del Departamento de Fisiología y Biología Molecular. Hay muchos tutores que corresponden al Departamento al DBE, y hay tutores relacionados con algas, con hongos, con virus, como el doctor Escolaro, con algas como la doctora Ángela Juárez, con hongos la doctora Cecilia Carmarán, yo, que trabajo en micología también, Ana Menéndez, la doctora Novas, la doctora Reicher en bacterias, en fin, hay una amplitud de tutores en diferentes microorganismos de acuerdo a lo que a ustedes más les interese. Y con respecto a los campos de aplicación, como ya les mencionaba antes, se pueden aplicar microorganismos a la salud humana, a la gestión ambiental, a la industria alimenticia, a patología vegetal y animal, y bueno, también con diferentes fines biotecnológicos, que ya fueron contando un poco en todas las otras orientaciones, así que, bueno, no me quiero extender más. Y bueno, me quedo hasta el final por si alguno tiene preguntas sobre el tema. Y con esto termino. Gracias. Vamos ahora con la presentación en genética y evolución. Hernando Paso. Bueno, no tengo un PowerPoint, tengo estos dos círculos grandes y un rectangulito al lado de la página web de la facultad y del Departamento de Ecología, Genética y Evolución. Me voy a dedicar entonces a comentar un poco algunos tips que sirvan a los alumnos acerca de esta área. Estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se dijeron acerca, fundamentalmente, de que ustedes ahora están en un tercer año, tienen que elegir una orientación. Y cuando eligen esa orientación, pues empiezan a dudar, empiezan las preguntas, qué es lo que quiero hacer, de qué manera, etc. Bueno, estoy muy de acuerdo, creo que lo que dijo Damián, digamos, elegir un plan, mi experiencia y la de muchos profesores del área, es que, y fuera del área también, obviamente, es que no nos limita como biólogos a largo plazo, ni siquiera a mediano plazo. Esto es muy importante entender. Ustedes se van a recibir de biólogos con algunas materias que estudiaron más que otras. Pero el plan es fundamentalmente, al menos todos los que he firmado yo y los que conozco que han firmado otros profesores de áreas, no hay ningún plan que sea puro. No hay un plan puro. Y elegir un plan puro de una sola área, hacer todas las materias en un área, es un error. Desde mi punto de vista, al menos, es un error. Porque alguien quiere hacer biología evolutiva, pero más en animales, o más en bacterias, o más en plantas, entonces tiene que conocer algunos tópicos diferentes. Pero insisto, eso no va a limitar absolutamente nada acerca de qué es lo que ustedes quieren hacer de sus vidas como biólogos. Y esto es algo que quizás es más importante que elegir las materias. Permítanme decirlo e irme un poquito de esta parte. Aquí les muestro yo algo que me pasó Cecilia Laprida, la profesora de paleobiología. Calculo que lo estarán viendo más o menos bien, pero aquí están ustedes, y ustedes se van a licenciar, posiblemente algunos van a ser doctores, y otros pueden llegar a ser un postdoctorado. Entonces, una de las cosas que a mí me dijo cuando mi director de tesis es: Hernán, ¿cómo querés que te vean a vos como biólogo? Me lo dijo cuando estaba empezando la tesis. Yo no entendía ni lo que quería decirme con esa pregunta. Pero me parece hoy en día muy importante cómo ustedes quieren verse de aquí hacia un futuro. Un futuro que con su carrera, si es larga, pues va a durar nada más y nada menos que 40 años. Digo, tienen 20 y van a durar más de los 60. Pueden hacer muchas cosas, muchas cosas. Y no estamos haciendo física cuántica, ¿no? Donde tenemos que ver unas cosas muy específicas. Estamos haciendo biología. Es la ciencia de la vida, ¿no? Y la vida es muy amplia y muy diversa gracias a la producción de la selección natural y las mutaciones. Entonces, ¿qué es lo que les muestro? Bueno, que excepto
digamos, excepto que usted quiere ser rector de la universidad o un ministerio o un ministro de ciencia, ministra de ciencia, donde hay habilidades que van a ser políticas, bueno, tanto en la academia pueden aplicar a distintos tipos de profesión, pero también en la parte no académica, como gestor, como director de una industria tecnológica. Tengo compañeros que lo son, compañeros de grado que lo son, y se decidieron por eso, haciendo incluso hasta un doctorado, por supuesto. O jefe de un grupo de investigación en la industria, o director de una compañía de startup. Bueno, ¿cómo hago todo eso? Bueno, déjenme hablar entonces de biología evolutiva, genética y evolución. Bueno, nuevamente, el área de genética y evolución es tan amplia porque su propio título lo dice, estudia la biología evolutiva, y la biología evolutiva no es nada más ni nada menos que las bases de cómo entendemos los por qué en biología. No estudiamos los cómo, no estudiamos los qué, no estudiamos los para qué, estudiamos los por qué. Y eso es muy importante, muy importante. Cuando uno quiere entender por qué funcionan las cosas y son de una cierta manera, ahí está la biología evolutiva, que tiene muchísimas áreas diferentes. A mí me toca explicar hoy la parte de biología evolutiva, genética y evolución. Fíjense que esta es la interacción. Por supuesto, la biología evolutiva se puede dividir en dos grandes áreas, ¿no? Las causas de la evolución como procesos y la historia de evolución como patrones. ¿Qué patrones, tanto en el registro fósil o en la diversidad de los organismos, ha generado ese proceso evolutivo? Bueno, ahí tienen la sistemática y la biología. Estos ya son áreas que ya las han explicado muy bien al principio, tanto en plantas, animales y en paleobiología o en macroevolución. Pero fíjense lo que pasa en las interacciones de la genética evolutiva con otras áreas, ¿no? Que por supuesto tienen relaciones hasta con la geología o la ecología, o fuera de la biología, la psicología o la fisiología y neurobiología, o la biología del desarrollo, y ahora sí lo más específico, la genética y la biología molecular. Fíjense que la genética evolutiva toca absolutamente todas las áreas, cruza absolutamente todas las áreas hasta la paleología y la sistemática. Es decir, cuando uno estudia biología evolutiva o genética y evolución, bueno, inevitablemente va a conocer absolutamente todos estos problemas, al menos en lo que uno pueda estudiar en esos 3 años de especialización. Que insisto, no debe ser puro. Y esto yo hago, cuando vienen los alumnos a hablarme en un plan, yo hablo de planes individuales porque quiero entender dónde se ven cada uno de los alumnos, qué es lo que quieren hacer de su vida, cómo se quieren proyectar en su carrera. Entonces, por supuesto, uno cuando estudia genética y evolución, y lo pueden ver aquí en el plan 84 y en el 2019, tiene ciertas opciones, ¿no? Genética de población es una materia obviamente troncal, la materia que doy yo, genómica, evolutiva y poblacional, pero también hay otras materias, digamos, como genética y ecología molecular, muy importante, citogenética, genética toxicológica, sistemática teórica. Son todas materias que son muy, muy importantes para el área y que tienen absoluta relación con cualquiera de los temas que van a ver en biología molecular, en plantas, en animales, en sistemática, porque esta es la biología. Esta es la biología. La biología no se encasilla en un área. Entonces, el desafío es elegir unas materias que a ustedes los diviertan, que se puedan sacar un 10 porque están absolutamente entusiasmados con esa materia, porque la quieren hacer y quieren conocer todo. Lo que van a hacer con su vida es otro tema, pero al menos a corto plazo traten de orientarlo. Lo que hagan a largo plazo, mediano plazo, puede estar un poco desfasado. Entonces ya ocupé esos 5 minutos y déjenme decir algo que lo anoté por aquí. Por supuesto, un genetista o un genetista o biólogo evolutivo que trabaja en este área puede trabajar en el campo, dedicándose al campo, pero también va a trabajar en el laboratorio y va a conocer técnicas de laboratorio y también, inevitablemente, tiene que conocer herramientas computacionales. Porque hoy la biología, ¿sí?, con genomas completos, con experimentos completos de genomas, ARNs, traducción, etcétera, proteómica, necesitamos herramientas bioinformáticas y el uso de base de datos y toda esta información. Es inevitable. Lo que acabo de decirles sirve para cualquier área. O sea que no sé si me expliqué y mis colegas me van a querer matar. Así que bueno, nada, los dejo acá. 6 minutos. Gracias. Muchas gracias, Hernán.
computación para el plan 2020 y tanto. Sin Introducción a la duda, computación. sin duda, Sí, lo sin tenemos duda, es presente. inevitable. Bueno, muchas gracias. Es Erika Petrera de Biotecnología. Hola, bueno, ¿cómo están? Bueno, yo estoy en representación de todos los tutores de la orientación biotecnología y obviamente quería decir que estoy de acuerdo con Hernán y lo primero que le digo a todos los chicos y las chicas que vienen al laboratorio es, este es el momento de elegir las materias que te gustan, las materias que tenés ganas de hacer, por supuesto, siempre teniendo una idea, ¿no?, de cuál es la orientación que querés seguir, y firmando el plan, como bien decía Regina al principio, o sea, es muy importante que se sienten con el tutor, la tutora, y puedan elegir las materias y decidir qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no, de acuerdo a la orientación, pero pónganse las pilas en buscar las materias que tienen ganas de hacer, porque este es el momento. Y también recuerden que siempre pueden hacer materias de posgrado después, ¿sí? Aunque se queden en la carrera académica o no, siempre están las materias de posgrado para poder amplificar algún tema que quedó colgado, de esas 120 materias, que es verdad que todos queremos hacer todas las materias, y bueno, es bastante complicado. Voy a hacer lo más sintética posible, a ver si esto pasa. Bueno, resumiendo un poco, la biotecnología es el uso de diferentes sistemas biológicos, organismos vivos o sus derivados, para generar un producto u ofrecer una solución a un problema específico que por lo general derive en un beneficio para el ser humano. Entonces, el objetivo de esta orientación es poder brindar conocimientos especializados y las herramientas necesarias para el manejo de diferentes sistemas biológicos, organismos vivos o sus derivados, para poder utilizarlos en procesos biotecnológicos. Entonces, ¿qué se estudia y cómo se articula con las diferentes industrias y procesos productivos? Bueno, esta es una orientación que tiene, uno puede seguir la carrera académica y hacer el doctorado y hacer investigación básica o investigación aplicada, y también puede tener salida laboral a la industria, ¿no? Y si tenemos en cuenta las distintas materias que se pueden cursar, en este caso van a interaccionar en la orientación biotecnología para que uno pueda trabajar con distintos modelos, ¿sí? Como en DNA recombinante, tecnología ambiental, manejo de residuos, ingeniería biomolecular, cultivo celular de plantas y animales, fermentaciones, etc. Algunos campos de acción, por ejemplo, son la biotecnología microbiana, agrícola, la bioremediación. Van a ver que algunas cosas están muy relacionadas con otras orientaciones, ¿sí? Biotecnología animal, acuática, médica, biotecnología forense. Los campos de acción son varios. Somos muchos tutores y, como decían antes, estamos todos esperando que nos manden un mail y que nos consulten. Cada tutor también tiene su forma de trabajar. A mí me gusta trabajar de forma individual y ver bien qué es lo que tienen ganas de hacer, y un poco, como decía Hernán, cómo se ven como biólogos, ¿no? ¿Cuál es la salida que más les interesa hacer? Y en el caso de biotecnología, para el plan 1984, hay 5 materias obligatorias, entre ellas, bueno, evolución, y una molecular, que es o biología molecular o genética. Hay que elegir una fisiología, que puede ser fisiología vegetal, animal comparada, introducción a la fisiología molecular o micología experimental, microbiología, y una biotecnología, que puede ser agrobiotecnología, biotecnología industrial y microbiología aplicada, biotecnología microbiana ambiental o conceptos y técnicas de biotecnología. Estas son las materias obligatorias que sí o sí tienen que elegir entre estas opciones para hacer estas 5 materias. Y después tienen que elegir 2 materias troncales que tienen que elegir entre, obviamente toda esta información está en la página, ¿no? Por eso te voy a dar rápido, pero la pueden consultar. Van a tener que elegir 2 materias entre biotecnología industrial y microbiología aplicada, BAM, conceptos y técnicas de biotecnología, introducción a la bioinformática molecular, agrobiotecnología, microbiología del suelo, microinmuno, genómica aplicada, ingeniería genética. Son varias las materias que pueden elegir
acá tienen que elegir 2, así que fíjense que tienen 5 obligatorias más 2 a elegir de estas troncales, y les quedan, son 5 o 7, les quedan 2 materias más la tesis de licenciatura. La tesis de licenciatura no es obligatoria en el plan viejo, pero siempre tratamos, como decía al principio, de que hagan la tesis, porque es la mejor manera de estar en contacto con el laboratorio y con la experimentación, y poder enfrentarse a los problemas que uno se encuentra normalmente en el laboratorio, ¿sí? Y haciendo ciencia. Y en el caso del plan nuevo, es muy similar, pero en este caso, bueno, las materias obligatorias son 4, porque ya evolución pasa al ciclo básico. Y en este caso, lo que es interesante, las materias a elegir son las mismas que antes, las obligatorias, y lo que ya remarcaron, pero es interesante de tener en cuenta, es que la tesis de licenciatura pasa a ser obligatoria, y en este caso, bueno, van a tener que sumar 1120 horas, ¿sí? Más las 320 de la tesis de licenciatura. Entonces, van a tener estas 4 materias, que hay algunas de 160 horas y otras de 120, y después van a tener que elegir al menos una materia de las troncales, hasta sumar el total de 1120 horas. Y siempre, bueno, tienen otras materias optativas, que generalmente les va a quedar una materia más por lo general, y pueden elegir cualquiera de estas materias, y como decía antes, pueden elegir también alguna materia que sea de otra facultad o de otra universidad. No, yo no tengo tampoco ninguna presentación. Voy a destacar lo que dijo Hernán. No se asusten. Esto, cuando firman el plan individual de estudios, no están definiendo su carrera por los próximos 20, 30 o 40 años. La biología está creciendo, la biología está cambiando todo el tiempo. Y bueno, y es la misión del biólogo ir haciéndola. Simplemente destacar que la biología simplemente está hecha de información. Lo que distingue la biología de las otras ciencias exactas y naturales es el flujo de información, la modificación de información, la evolución de la información. Y el punto es que la biología actualmente está inundada de información de los sistemas biológicos a muy diferentes niveles, a niveles moleculares, a niveles organísmicos, a niveles de ecosistemas, comunidades, incluso a niveles planetarios. Es decir, que de alguna manera necesitamos herramientas para procesar, catalogar, modelar y fundamentalmente entender esta información biológica. Y para esto necesitamos, por suerte, tenemos otras ciencias en nuestra facultad que se ocupan de esto, particularmente la matemática fundamentalmente, pero también las ciencias de la computación, herramientas de la física y de la licenciatura en ciencia de datos, que está en este momento empezando en nuestra facultad. Para los sistemas biológicos muchas veces hace falta el desarrollo y la aplicación de herramientas específicas, a veces no, a veces sí, eso depende de cada uno. Y el punto es que yo escribí esto en una terminal y me sigue poniendo command not found. ¿Por qué? Porque tengo que aprender a usar la terminal, ¿sí? El punto es perderle el miedo al maravilloso mundo de la programación. Entonces, en el plan de la orientación bioinformática y biología computacional, no nada más voy a mostrar el plan 2019, es como todas las orientaciones, 3 asignaturas obligatorias que incluyen introducción a la computación, introducción a la bioinformática molecular y una fisiología, a elegir entre las 3 fisiologías clásicas, asignaturas troncales que pueden elegir entre estas, optativas, ya verán cuáles son, esta información está en la página web, pero se destaca que pueden elegir materias de otros departamentos, como por ejemplo el departamento de computación, o el departamento de física, departamento de física creo que también, y departamento de computación, con lo cual pueden mezclar y formarse un poco en lo que es el campo reciente, relativamente reciente, de la bioinformática y la biología computacional. Muchas gracias.
Buenas tardes a todos y todas. Bueno, voy a sumarme un poco a lo que estuvo hablando al principio Aide. Muchas de las cosas que Aide Pizarro comentó sobre la ecología se aplican a esta orientación de biología acuática. El sistema acuático en sí es muy diverso porque comprende ambientes cerrados, como pueden ser lagos, ambientes abiertos, ríos, arroyos, y se vinculan también con el ambiente marino a través de la circulación entre ambos, los estuarios. El estuario del Río de la Plata es uno de los estuarios más importantes a nivel mundial. Y bueno, la orientación acuática abarca aspectos de la biodiversidad de distintos organismos, desde virus, bacterias, algas de distintos tamaños, organismos que viven en la columna de agua, o sea que forman parte del plancton, y otros que están asociados al fondo, que se llaman bentónicos. También otros que tienen un mayor desplazamiento, que son los peces, y un poco esta orientación abarca la diversidad de estos organismos, los aspectos ecológicos, dinámicas poblacionales, de crecimiento, y cómo factores ambientales pueden, digamos, afectar el funcionamiento de las tramas tróficas. Tanto los sistemas acuáticos continentales como los marinos tienen como base varios procesos ecológicos que ocurren tal vez en distintas escalas, pero que tienen puntos en común. Y que se deben abordar, lo que dice acá, de forma integral. Es decir, es difícil separar la diversidad de la ecología y de la hidrografía o oceanografía de estos ambientes. Fabi, no está pasando tu imagen, tu pantalla. No, es que no, estoy hablando. Ah, perdón. Estaba acomodando una introducción general. Si querés aportar algo en el medio, Irina, sumate. No, pensé que había un problema con el Zoom, discúlpame. No. Entonces, ambas digamos, orientaciones, la acuática y la marina, les decía que tienen muchos puntos en común. Está basada también en trabajos de laboratorio y trabajos de campo, en particular las campañas oceanográficas que se hacen, es un punto importante dentro de la biología marina. Los temas de contaminación, que van desde contaminación orgánica, acidificación de los océanos, otras contaminaciones. Por ejemplo, hoy día está muy en boga la contaminación por microplásticos, que afecta a todos los ambientes, y que, en particular en el ambiente marino pueden ser trasladados a través de las corrientes y llegar de polo a polo. Con respecto a los tutores, toda esta lista, algunos están en otras orientaciones, pero verán que hay algunos especialistas en agua dulce, otros ecólogos marinos, que trabajan en distintas temáticas, como en fisiología de crustáceos, moluscos, etcétera, que pueden, digamos, orientarlos en todas estas distintas temáticas. Con respecto al plan 84, entonces las materias obligatorias son estas que están acá: evolución, alguna fisiología, y se proponen 2 sistemáticas. Esto un poco va de la mano con que dentro de la orientación acuática, cuál sea nuestra especialidad, digamos, si queremos trabajar con algún grupo en particular y ver la ecología de los mamíferos o de las algas continentales, y eso va a ir un poco de la mano con qué sistemática elegir. Y claramente 2 materias que son esenciales dentro de la orientación acuática son la limnología y la oceanografía biológica, acompañadas por alguna ecología, que puede ser ecología ambiental, sobre todo si, digamos, queremos estudiar el impacto costero en estos ecosistemas.
si los abarcamos desde un punto de vista poblacional o a través de los ecosistemas en una forma más global, cualquiera de estas tres ecologías, digamos, pueden ser de suma utilidad. Luego están las asignaturas recomendadas, que son todas estas que ven acá: protistas, biología de peces, criptógamas, ¿sí? Las ecologías, biometría, áreas costeras, oceanografía física, si desean trabajar con algo marino, para la parte de conservación, y por ejemplo, una temática es, actualmente se han creado bastantes áreas marinas protegidas, y bueno, el tema de la conservación de la biodiversidad es un tema importante. Y la tesis de licenciatura, que como varios dijeron, es para este plan optativa. Para el plan 19, estas otras son las obligatorias. En el caso de invertebrados se pueden cursar por módulos, ¿sí? Según la especialidad. Y la tesis que es obligatoria. Y que bueno, realmente creo que es un punto para aportar un poco más a lo que decían. Realmente es esencial poder desarrollar un trabajo de investigación, una iniciación al trabajo de investigación, ya sea tomando las muestras, trabajando experimentalmente, o bueno, en fin, creo que es muy valioso y que aporta mucho a la formación del biólogo o bióloga. Bueno, para este otro plan también son las mismas, esenciales, tanto en limnología como oceanografía y las ecologías. Estas son las materias recomendadas, ¿sí? Y respecto a las posibles salidas laborales, bueno, si a través del pedido de becas, ustedes saben que bueno, pueden solicitar becas para realizar su doctorado, pero también están estas otras temáticas que tienen que ver con la conservación y el manejo de cuencas, y que pueden ser sobreexplotadas, ambientes que pueden haber sido degradados, y todo el trabajo de la remediación de efluentes justamente impactados, en la evaluación y el análisis justamente de toda la contaminación por distintos aspectos. También la maricultura y la acuicultura. Ustedes saben que hoy día la producción pesquera es bastante similar a la maricultura. Se ha desarrollado mucho, a la acuicultura en general, y en especial a la maricultura, mucho el cultivo de organismos, y hay un montón de herramientas, desde jaulas o tanques, en donde se cultivan distintos organismos para la producción, consumo, en fin, producción de subproductos. Bueno, no sé si, creo que estoy bien, quise ser breve.